Día de hoy voy a tocar el tema de los recursos impugnatorios en el nuevo Código Procesal Penal. No sé si me das la opción. Ahora sí, ya, excelente. ¿Se logra visualizar las diapositivas? Me comentas, por favor. Sí, sí, doctor, sí, sí, a ver. Ya, excelente, gracias. Bien, como les había explicado Daya en el día de hoy, mis amigos del Diario del Abogado, en representación de su gerente general, Luis Nolasco, han tenido a bien invitarme para poder tocar un tema de suma relevancia en el proceso penal, el cual está referido a los recursos impugnatorios. Pero ustedes tienen que entender algo al momento de poder darnos cuenta de los recursos impugnatorios, porque muchos de ustedes se van a preguntar y van a diferir y nos van a manifestar que dentro del proceso penal, los recursos impugnatorios, tantos como el recurso de queja, recurso de casación, recurso de apelación, tienen una finalidad. Y acá les voy a explicar cuál es esa finalidad dentro del proceso penal para que ustedes puedan tener como punto de referencia, como punto de acopio, las manifestaciones específicas que conllevan los recursos impugnatorios. Ahora, vamos a darnos cuenta que esto se da de épocas primigenias del sistema jurídico. Muchas de las personas manifiestan y nos dan a entender desde dónde nace el tema de los recursos impugnatorios. No sé si ustedes se acuerdan en la época que existía el tema de los incas, que daban el tema de la veneración al sol, o cuando los aztecas tenían como rutina, como plebe, al momento de poder desarrollarse, un tema ideológico al momento de poder adorar a los ancestros. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este tipo de aspectos concomitantes que supuestamente administraban la justicia? Esto van a hacer y va a tener la única finalidad de que se pueda reclamar los excesos que se daban en el proceso, pero no cualquier tipo de exceso, sino que las desproporciones categóricas que se dan en este tipo de situaciones jurídicas, porque esto se traducía en una única simple finalidad, que durante el acto del juicio, que durante el acto del reclamo, va a tener una autoridad absoluta. ¿Y esto cómo se llama? El tema de la burocracia. Si nosotros nos damos un sistema de burocracia, de autoritarismo, vamos a darnos cuenta que la única finalidad que busquen los recursos impugnatorios en el sistema penal peruano va a tener que es administrar justicia. Pero ustedes nos van a decir, está bien, nos estás hablando de un sistema histórico, histológico, pero basémonos en la realidad. No sé si ustedes recuerdan sus clases de derecho penal, parte general, cuando se encontraban en los primeros siglos, cuando nos hablaban del famoso Juan sin tierra. La Carta Magna que establece Juan sin tierra nos establece algo muy importante, que durante el proceso que se pueda dar en la cláusula 39, tiene como fundamentación, tiene como finalidad que la sentencia judicial que se pueda admitir, que se pueda establecer, tenga primero una finalidad con el reino. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, donde nos encontrábamos en imperio, monarquía, república, va a tener un rango desestimado del momento de poder presentar los recursos impugnatorios. Y muchas de las personas van a manifestar algo muy interesante en este tipo de procesos. Lo que se van a dar cuenta es de que esta situación jurídica cambia el panorama jurídico, cambia el exceso que puede existir, el exceso y el volumen jurídico que en algunos extremos no tiene algún sustento legal, pero tiene una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad en esos aspectos? Que se pueda mantener que el debido proceso en este tipo de situaciones, el debido procedimiento para que no se puedan cometer atropellos contra derechos fundamentales. ¿Atropellos contra qué? Contra principios generales del derecho. Y muchas de las personas también se van a preguntar y van a diferir en estos aspectos, porque van a decir, oye, cuando tú presentas un recurso de queja, un recurso de apelación, un recurso de casación, ¿tienes plazos o no? Claro que sí. Y esos plazos dignifican que también pueda la defensa técnica plantear estratégicamente aspectos concomitantes, no de forma, sino de fondo que se está debatiendo. Y ese tema de fondo, para ser un poco más exactos, nos difiere que se pueda realizar un atropello y identificar cuál ha sido el derecho vulnerado, cuál ha sido el derecho que ha permitido llegar a esas instancias. Y eso es lo que nos resume Juan Sintierra en este tipo de aspectos, pero nos habla algo muy formal ya llegando a la realidad peruana. Nosotros tenemos que tener en consideración que para poder realizar la admisión de un recurso tiene que existir formalidades. Y esas formalidades del recurso nos va a llevar al siguiente proceso.
Tiene que haber tres requisitos mínimos y exigibles para su fundamentación. El primer requisito que ustedes conocen, así como en el proceso penal, es la legitimidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hablar de la legitimidad, tiene que ser planteado por la persona que ha sido agraviada. Agraviada por la resolución directamente cuando se haya presentado en el ámbito legal. Ahora, esto también puede ser en representación del fiscal, es decir, por el representante del Ministerio Público que tiene la carga de la prueba. Y ellos tienen la potestad, porque así su ley orgánica lo establece, que pueden presentar dicho recurso cuando es a favor del imputado. ¿Por qué? Porque muchas de las teorías que manejan, más allá que nuestro código es un código garantista, nos establece que en la línea de tiempo puedan existir principios necesarios y puedan establecerse criterios razonables para la admisibilidad de las mismas. Pero esto tiene una etapa cronológica, tiene una etapa histológica que nos va a poder permitir que de que se pueda tener, primero, un derecho a la defensa y un derecho a la presunción de inocencia. Muchas de las personas tienen y gozan del derecho de la presunción de inocencia, pero se olvidan que ese criterio al momento de poder presentar dicho recurso de apelación, casación o de queja, tiene que tener una formalidad como es la legitimidad. Legitimidad para obrar dentro del recurso. Pero acá hay algo muy interesante, queridos amigos, que nos establece el tema de la forma. El tema de la forma y el tema del fondo. ¿Por qué? Porque esto nos establece los plazos prudenciales que se dan por ley. Los plazos que se tengan que establecer, primero, por escrito y se tengan que establecer en el tiempo predeterminado. Ahora, cuando ustedes se van a debatir un recurso de apelación, un recurso de agravio constitucional, ¿qué es lo que quieren los jueces o qué es lo que quieren los magistrados? Menor tiempo posible. Quieren identificar cuál ha sido el daño que se ha podido presentar ante el agraviado o cuál ha sido ese derecho que se ha vulnerado en ese tipo de aspectos. Tenemos que tener tres criterios la defensa técnica y los abogados litigantes. ¿Cuáles son esos criterios? Que tiene que haber, primero, conocimiento del tema. Tiene que haber coherencia al momento de presentar el recurso. Y tercero, tiene que haber una síntesis de lo que se está teniendo como pretensión principal. ¿Y por qué se tiene que tener a eso? Porque tú no te vas a ir a oralizar 2, 3 horas. ¿Qué es lo que te dan en algunos casos los magistrados del Tribunal Constitucional? 5 minutos. En 5 minutos, tú tienes que dar cuenta de todo el derecho dañado, de todo el derecho fundamental que ha sido atropellado. ¿Para qué? Para que en las resoluciones expedidas en el curso de la audiencia se pueda tramitar y se pueda dar fe de cuál ha sido el derecho que se está vulnerando en el proceso. O qué es lo que ha establecido el ad quo para darle cuenta al ad que, es decir, el juez de primera instancia, para darle cuenta al segundo, para que ustedes puedan tener que una fundamentación de resolución de resoluciones judiciales, una debida fundamentación y motivación por parte de los magistrados. Pero esto nos establece un punto muy importante. ¿Cuál es ese punto muy importante? La congruencia. Yo tengo que ser congruente con los actos y los hechos que se van a poder conllevar al momento de poder emitir dicha decisión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que qué es lo que se está debatiendo, libertades. Y esas libertades que se están dando y esos procesos que se están estableciendo tienen única finalidad. Y esa única finalidad, ¿qué es lo que se puede establecer? Que los fundamentos que se van a dar al momento de presentar la impugnación tengan que fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Porque si yo no identifico los fundamentos de hecho y de derecho, no puedo presentar una pretensión concreta. Yo no puedo presentar como abogado litigante una pretensión si es que no explico los fundamentos. Si es que no explico a qué está referido la imputación o a qué está referido el hecho que quiero impugnar. Entonces, esos tres requisitos de legitimidad, de forma y congruencia son los requisitos mínimos para poder darse cuenta al momento de presentar un recurso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos entender por la doble calificación? Los jueces tienen como finalidad que al momento de poder emitir la resolución impugnada, tiene que haber un pronunciamiento de la admisión. ¿Por qué? No sé si ustedes se acuerdan del famoso caso Cocteles, donde intervinieron el estudio Oreguardia, y bueno, los fiscales en ese momento, Domingo Pérez y Vela, ¿qué es lo que hicieron? Intervinieron y al momento de presentar el recurso de apelación ante la Sala Penal Nacional, ¿cuál fue el fundamento que ellos pudieron establecer? Que supuestamente la norma te dice que fueron 3 días, pero lo que fundamentaba era el tema de la elevación.
El tema abstracto, llamémosle así, que supuestamente era debatible, era porque no podían imprimir más de 5.000, 7.000, 10.000 hojas. Era el tema del material y el recurso humano que faltaba. Pero en tema de fondo, ¿cuál era el tema de la competencia que le permitía? ¿Cuál era el fundamento que establecía para que las partes procesales tengan un órgano jurisdiccional competente? Y no había qué, había un atropello al tiempo razonable, una vulneración al plazo razonable que establece tanto los recursos, tanto los remedios y la acción que se tiene que tipificar. ¿Por qué? Porque el juez, desde su punto de vista objetivo, desde su punto de vista imparcial, tiene que actuar a la impugnación, así sea trámite de oficio, así sea trámite de mera conjetura con la única finalidad de ¿qué? De poder admitir el recurso. Pero como les acabo de explicar, eso guarda unos requisitos mínimos, pero sustentables para poder darse la calificación del recurso de una manera acorde. Ahora, ¿se puede anular el recurso? Es la gran pregunta. Claro que sí. Se puede anular la presentación y la admisibilidad del recurso. ¿Por qué? Porque no tiene criterios razonables para poder fundamentarse. Y muchas de las personas manifiestan y difieren que este tipo de acciones legitiman el principio del derecho a la defensa, legitiman el principio de legalidad, pero también vamos a darnos cuenta de que este tipo de acciones contravienen el espíritu de la normativa, contravienen el debido proceso al momento de poder realizarse. Y esto nos va a conllevar algo muy importante, que nosotros vamos a darnos cuenta de lo que les explicaba el tema del desistimiento. Pueden presentarse o puede darse el caso que las personas que interponen un recurso pueden desistir al momento de poder fundamentar ese tipo de sustentos. ¿Por qué? Porque no pretenden, no son objetivos, no tienen la debida fundamentación al momento de poder expresar su escrito. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a entender ahí? Que la defensa técnica siempre va a poder desistir de los recursos interpuestos con la única finalidad de que su patrocinado pueda tener la oportunidad, porque única vez se da esa oportunidad del recurso, de que se pueda presentar de una manera correcta, donde una defensa eficaz pueda tener los lineamientos concretos, identificar los derechos que han sido vulnerados, identificar el punto de vista de acopio que tú vas a presentar a los magistrados, identificar el atropello que ha hecho la contraparte, en este caso puede ser el Ministerio Público, identificar los adherentes que se pueden presentar al momento de poder presentar dicho recurso. Y muchas de las personas manifiestan que al momento de legitimar el tema del desistimiento es por un tema de carácter de falta de valor probatorio. Pero yo discrepo un poco de ello. ¿Por qué? Porque al momento de poder seguir una estructura de defensa técnica, tú tienes que tener una postura acorde, ¿no? Tú tienes que tener una postura que, así como el albañil, yo voy a poder ver los vacíos que tienen acá, yo voy a poder impugnar este tipo de situaciones, yo voy a poder objetar estas situaciones para ya no poder llegar a un recurso, pero si yo llego a un recurso de apelación, casación, de queja, de agravio constitucional, tengo que primero identificar cuáles han sido los factores que me han conllevado a poder llegar a la audiencia de recurso de apelación. Pero acá vamos a darnos cuenta de una identificación concreta, no es una identificación abstracta, una identificación concreta de cuál ha sido el derecho vulnerado al momento de poder presentar dicha materialización. Ahora, existe un ámbito del recurso y nosotros no podemos hacernos ajenos. Primero, una impugnación plena. Impugnación plena al momento de poder presentar el recurso. ¿Por qué? Porque yo tengo los criterios objetivos, tengo los medios probatorios suficientes de forma y de fondo al momento de poder presentar. ¿Cuándo podríamos hablar de una impugnación parcial? Cuando no tengo todos los elementos necesarios, cuando me faltan elementos para poder darle al juez, identificarlos al momento de poder presentar, y es lo que se quiere que al momento de poder presentar este ámbito del recurso se puedan ver dos aspectos accesorios: la pena privativa que está en el 268 y la reparación civil que se pueda realizar. Muchas de las personas manifiestan que al momento de poder darse cuenta, la impugnación plena y parcial van a tener un punto de discordancia. ¿Por qué? Porque prácticamente vamos a darnos cuenta con la única finalidad que se puede establecer es que en impugnación yo tengo que impugnar de pleno oficio, de pleno fondo, pero parcialmente también tengo que darme cuenta que no todas las impugnaciones que se puedan presentar van a tener ese punto de referencia al momento de poder realizarse. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que refiere ahora a la extensión del recurso. Muchas de las personas manifiestan de un punto muy importante. ¿Hay un procedimiento para seguir el recurso, sí o no? Claro que sí.
Y acá vamos a darnos cuenta que la impugnación que se va a poder presentar tiene que generar efectos retroactivos. Es decir, si hay una norma, obviamente que no esté derogada, si hay un decreto que no esté derogado, si hay una ley que ampara a mi patrocinado, al imputado, obviamente yo voy a tener que ver una norma que favorezca a la persona que está siendo, en este caso, procesada. Pero también vamos a darnos cuenta de que se puede dar en algún extremo para un tercero civilmente responsable. Y también vamos a darnos cuenta que en este tipo de fundamentación, en este tipo de aspectos concomitantes, va a tener como finalidad que la impugnación tenga un requisito mínimo. ¿Y cuál es? La admisibilidad al momento de poder presentar este tipo de recursos. Nosotros vamos a entender que este tipo de recursos tienen como finalidad, al momento de poder darse, que tienen que ser exclusivamente personales. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar con la sorpresa de que este tipo de fundamentaciones van a tener que requisitos de admisibilidad mínimos, requisitos prudentes al momento de poder exigir la materia. Y ahora vamos a darnos cuenta que este tipo de situaciones jurídicas conllevan ¿a qué? A que el recurso pueda tener al momento de poder presentarte aspectos concomitantes, aspectos necesarios para que la parte que está siendo imputada, para que la parte que está siendo procesada pueda tener la garantía de un proceso de legalidad. Ahora, vamos a darnos cuenta al momento de cuando hablamos de la impugnación referida. Nosotros tenemos que tener en consideración un aspecto muy importante. Los procesos, en algunos casos, tienen pluralidad de imputados o pluralidad de delitos. Pero acá hay un punto muy importante que tenemos que tener en consideración. ¿Y cuál es? Que así como hay una pluralidad de instancias, pluralidad de imputados, pluralidad de delitos, tiene que haber una individualización de sujetos procesales, ¿o no? Y esa individualización de sujetos procesales nos difiere, oye, tú has sido la persona que ha robado, tú eres la que ha sido el campana, tú has sido el instrumento, tú has sido la herramienta. Entonces, al momento de poder hacer identificación, vamos a ver los roles y funciones jerárquicos que han tenido para poder conceder la remisión de este tipo de impugnación. Pero esto también nos lleva a una finalidad, que existe un pronunciamiento de la sentencia, que existe un pronunciamiento a salvo que no se pueda presentar o cause algún prejuicio a las partes, que cause alguna vulneración de derechos fundamentales a las partes que se encuentran diferidas en el proceso penal. Y muchas de las personas difieren y manifiestan que se puede tener que una impugnación diferida en este tipo de situaciones cuando no se tiene o cuando no se dicte el auto de sobreseimiento. Y ustedes no me van a dejar mentir que es la verdadera realidad, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que en este tipo de situaciones la única finalidad que tiene el proceso penal es actuar de manera objetiva, actuar de manera donde la remisión de los autos puedan tener una pronunciación, puedan tener un pronunciamiento, salvo que se pueda diferir al momento de poder actuar en doble instancia. Ahora, ¿qué principios rigen la impugnación? Es la gran pregunta. ¿Qué principios se pueden manifestar o pueden colindar al momento de poder regir la impugnación? Uno de los principios necesarios que tenemos que tener en consideración es el principio de singularidad recursal. Este principio, queridos doctores, implica, primero, especificidad del recurso como primer aspecto concomitante. Y también especifica de que se puede contradecir la resolución de primera instancia. ¿Por qué? Porque yo me voy a dar cuenta que tiene que haber una debida motivación de resoluciones judiciales. Y ahí yo lo que voy a fundamentar es lo siguiente. Señor juez, el juez de primera instancia ha manifestado en la presente resolución que que en este tipo de sentencia lo han condenado, no sé, a Fernanda Martínez, que en este tipo de audiencia por el delito de robo agravado. Y no ha habido una debida fundamentación porque se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia. Fernanda nunca ha robado. Fernanda nunca le han podido ver cometiendo actos delictivos. Y ahí yo puedo presentar el recurso. ¿Por qué? Porque tiene que haber una fundamentación. ¿Y cómo se pudo determinar la singularidad recursal? Porque en este tipo de situaciones voy a darme cuenta que la resolución no es congruente con el pronunciamiento del magistrado. O sea, a ti te acusan de que tú has sido un ladrón, pero no tienen medios probatorios en tu contra para poder condenarte. O no existen graves y fundados elementos de convicción para poder determinar la prognosis de pena o para poder determinar
un requisito del 268 de la prisión preventiva que establece que el tema también del arraigo laboral o el arraigo domiciliario. Existe que el principio, o exige que el principio de singularidad recursal tenga primero la fundamentación de vida, pero esta fundamentación de vida tiene que tener como única especificidad del recurso, primero, legitimidad para poder pronunciarse. Yo no le puedo decir al magistrado de primera instancia, señor, usted se ha equivocado. ¿Por qué? Porque el juez conoce del derecho. Yo no le puedo enseñar derecho a los magistrados. Yo lo que tengo que decir al juez es dar en el punto de acopio, dar en el punto de referencia cuál ha sido la materialización del recurso que se ha impugnado. Entonces, ahí yo me voy a dar cuenta que sí se puede cumplir el principio de singularidad recursal. Ahora, vamos a darnos cuenta de cuándo se va a poder admitir el tipo de resolución y del recurso. Primero, se puede plantear entre un decreto un recurso de reposición. Así lo establece la norma. Primero, un recurso de apelación y en primera instancia y una sentencia en primera instancia se puede aplicar el recurso de apelación. Ante un auto de primera instancia que deniega la apelación, ¿qué es lo que yo le puedo generar al magistrado? Un recurso de queja. ¿Por qué? Porque me está denegando que se pueda actuar objetivamente. Ante un auto de vista, ¿qué es lo que yo puedo generar? ¿Qué recurso? Un recurso de casación. Ante una sentencia de vista, tengo la misma oportunidad de poder generar un recurso de casación porque así la norma me lo faculta. Pero acá voy a entender en consideración que yo puedo generar ante el auto superior que deniega la casación un recurso de queja. Si ustedes se dan cuenta, hay una estructura al momento de poder seguir este tipo de aspectos. ¿Y cuál es la estructura que yo voy a manejar? Voy a darme cuenta que tiene que haber requisitos mínimos y requisitos objetivos para poder plantear el recurso de queja. Ahora, ante una sentencia de casación, yo puedo generar dos aspectos. Una aclaración de la sentencia porque no ha sido objetiva o una corrección de la sentencia. Es lo que nos faculta la ley orgánica también del Poder Judicial. Y una sentencia definitiva firme, ¿qué es lo que puedo yo objetar o qué es lo que yo puedo corresponder? Un recurso de revisión. Y el recurso de revisión es un replanteamiento que se ha tenido en este tipo de aspectos para poder darse. La pregunta del millón, ¿se da ante el mismo juez o ante otro juez? Acá viene la situación, se tiene que dar ante el mismo juez, al que admitió y al que pudo catalogar la misma sentencia, teniendo criterios valorativos al momento de poder fundamentar la sentencia del recurso de revisión. Ahora, por la fundamentación vamos a entender algo muy importante. Este tipo de aspectos generan una finalidad objetiva, una finalidad específica. ¿Por qué? Porque se va a tener que interponer un recurso intra o extra proceso. Muchas de las personas nos manifiestan algo muy importante. Nos manifiestan que al momento de poder generar un recurso intra o extra proceso se va a poder dar ¿qué? De que se tenga que establecer primero en el recurso identificado una forma correcta de la materialización del recurso. Yo me voy a dar cuenta que en este tipo de procesos va a generar un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque tienen que haber fundamentos específicos, fundamentos mínimos, para que la casación que ha sido interpuesta, para que la casación que ha sido admitida pueda tener un ipso facto, es decir, un conducto regular correspondiente que genere que, en algunos aspectos, la admisibilidad o la inadmisión del recurso. Muchas de las personas también fundamentan y establecen que en algunos casos pueda generar una mala práctica profesional. Y es verdad, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que por la fundamentación tiene que haber ¿qué? Una fundamentación de vida, una fundamentación del recurso objetiva. Y ustedes no me van a dejar mentir en algunas sentencias, ¿qué es lo que hacen los jueces? Transcriben un copy y pega de sentencias anteriores. No se tienen criterios valorativos razonables de la sentencia. No se tienen criterios fundamentales al momento de poder admitirse. Y eso creo que obviamente vulnera el principio de legalidad, vulnera el principio de congruencia y vulnera la igualdad de armas procesal. ¿Por qué? Porque tanto para la defensa y tanto para la fiscalía tiene que haber ¿qué? Pronunciamiento del fondo. No sé si ustedes han podido observar que algunos magistrados copian y pegan literalmente lo que establecen en una sentencia anterior. O en algunos casos copian del mismo Wikipedia, copian del Google y hasta no le borran las citas, no le borran las comillas, no tienen el mínimo detalle o la mínima cordura para poder establecer este tipo de fundamentación. Ahora, hablemos de un aspecto muy importante que es la congruencia recursal.
Si nosotros hablamos de la congruencia recursal, tenemos que tener en consideración que el artículo 409 en el inciso 1 del Código Procesal Penal establece que la impugnación confiere ¿a qué? Al Tribunal Superior que pueda resolver la materia impugnada. Pero esta materia impugnada va a exigirle taxativamente que puede existir una congruencia de la evaluación del órgano jurisdiccional con el recurso que se está planteando. Yo no puedo hacerme ajeno a que el planteamiento del recurso ha sido desestimado cuando no se ha tenido una correcta valoración del recurso o cuando no se han establecido criterios plausibles para poder establecer la impugnación de la misma materia. Ahora, en este caso, ¿se puede solicitar nulidades? Claro que sí, sí se puede solicitar nulidades. Una nulidad absoluta, una nulidad sustancial, y obviamente que yo también puedo darme cuenta que este tipo de nulidades no pudieron ser advertidas por el impugnante, no pudieron ser admitidas o identificadas por la parte solicitante. Entonces tiene que haber una correcta identificación en este tipo de supuestos. Vamos a darnos cuenta de un aspecto muy importante. El artículo 139 de la Constitución nos habla de un aspecto concomitante y más aún de concomitante, un aspecto sustancial que es el derecho a la instancia plural o el derecho a la pluralidad de instancias, como comúnmente se conoce. ¿Qué nos dice el artículo 139 de la Constitución? Son principios de la función jurisdiccional que los elementos y los aspectos concomitantes que puedan establecer también el derecho a la pluralidad de instancias. Y el derecho a la pluralidad de instancias nos establece que este tipo de aspectos relativos y absolutos puedan tener como única finalidad que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometido a un procedimiento distinto de lo previamente establecido. No puede ser juzgada por un órgano jurisdiccional de excepción ni por comisiones especiales. Ahora, en esto va a establecerse que en este tipo de aspectos puedan generarse un efecto para la denominación de la misma persona, un aspecto concomitante que no tenga un absoluto llamémosle cuerpo para poder actuar dentro de la pluralidad de instancias. Ahora, vamos a tener que primero también definir lo que son los recursos. El doctor Neira Flores es objetivo. ¿Objetivo por qué? Porque nos manifiesta tácitamente que los recursos permiten a las partes procesales solicitar una modificación de la resolución judicial. ¿Tienen una única finalidad? Sí, que el órgano jerárquico, que el órgano pueda anular o revocar totalmente el acto cuestionado, pueda revocar la sentencia que ha sido materia de debate. Y ustedes se van a dar cuenta que en este tipo de mecanismos se puede actuar de una manera célere, de una manera oportuna, de una manera concomitante y de una manera procesal que exige que los recursos que hayan sido presentados puedan tener ¿qué? Un interés del impugnante. Entonces, ese fundamento se va a poder plantear al momento de poder admitir los recursos. Ahora, vamos a darnos cuenta cuáles son los medios de impugnación. Vamos a darnos cuenta que este tipo de aspectos generan tres caminos puntuales. Los remedios que se van a dar ante qué, ante una revocación de la sentencia. Y la revocación de la sentencia va a existir dos aspectos. Una aclaración de la sentencia para poder pronunciarse por el tema de forma o de fondo y los recursos, tanto en sus modalidades ordinario o extraordinario. En los recursos van a existir dos caminos. El ordinario, que se van a dar dos tipos de planteamiento, que es el recurso de apelación y el recurso de queja, y en los recursos extraordinarios una declaración de inocencia. Porque una declaración de inocencia nos va a poder permitir y nos va a poder diferir que en este tipo de actuaciones procesales puedan generar lo que se quiere, juicios de impugnación. Y en los juicios de impugnación nosotros nos vamos a dar con la gran sorpresa de que se puede presentar un amparo directo a las resoluciones que han sido presentadas, que han sido admitidas y más aún que han sido impugnadas. Vamos a darnos cuenta que este tipo de fundamentación genera que pueda tener requisitos los recursos al momento de poder darse, que el juez pueda generar una audiencia objetiva, que el juez puede interponer que una emisión de la resolución requerida y también que puedan ser resueltos por la misma persona. Nosotros nos vamos a dar cuenta que el juez jerárquico va a exigir que la ley que está siendo presentada pueda conferirse expresamente, que pueda conferirse no solamente por los sujetos procesales, sino que corresponda a las partes procesales que están siendo intervinientes. Ahora,
El fundamento 406 nos establece algo muy importante, que este tipo de aspectos concomitantes genera que el defensor, que la defensa técnica pueda tener a su favor aspectos necesarios para poder desistirse, aspectos necesarios para que pueda también requerir la autorización expresa y tácita de lo que establece el abogado defensor. ¿Por qué? Porque el abogado defensor tiene que identificar cuál ha sido la materia cuestión de debate, tiene que identificar cuál ha sido el derecho vulnerado y más aún cuánto ha sido el tiempo que ha transcurrido al momento de poder presentar dicho recurso. Obviamente tiene que haber una debida identificación y tiene que haber una defensa eficaz preparada. Tiene que haber una defensa eficaz necesaria al momento de presentar dicho recurso de admisión. Ahora, existen clases de recursos, del 413 al 414. Recursos de reposición, que la misma normativa nos establece que son 2 días. El de apelación de 5 días y también de 3 días. El recurso de casación, como tiene la misma complejidad del caso, establece que son 10 días tanto el recurso de queja, que son 3 días, y la acción de revisión, que no tiene un plazo prudencial, sino tiene que haber una fundamentación debida por parte de los magistrados al momento de poder valorar este tipo de recurso. Ahora, vamos a darnos cuenta que, como les estaba explicando, el 403 y 414 establece algo muy puntual: recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Y esos recursos ordinarios y recursos extraordinarios se establecen primero el ordinario en la apelación y la nulidad en el 426, numeral 1 y 434, queja y reposición, que van a establecer que pueden darse expresa y libremente al momento de poder admitirse por la única finalidad de que contravengan resoluciones, con la única finalidad de que pueda identificarse la cosa juzgada. Se identifica la cosa juzgada y también se abre a pleno trámite dicha fundamentación. Como recurso extraordinario, vamos a darnos cuenta de la única finalidad de que es de carácter excepcional, es de carácter extraordinario, pues solamente va a proceder que contra los motivos o las causas fundamentales donde se haya podido que identificar la cosa juzgada, donde se haya podido identificar o se haya adquirido material y sustancialmente aspectos concomitantes que establece la ley. ¿Y en qué tipo de resoluciones o en qué tipo de recursos puedo admitir eso? En el recurso de casación. Obviamente el recurso de casación es el único mecanismo puntual y objetivo para poder darnos cuenta de este tipo de pronunciamientos. Ahora, las clases de recursos, según Sánchez Velarde, nos establece algo muy puntual. Son medios de impugnación. Tácitamente lo dice así. Con género de los medios, de los recursos y de las acciones van a existir tres mecanismos. En los remedios van a poder plantearse que los recursos de reposición. ¿Por qué? Porque va a reincidir al momento de poder generar el perjuicio. Va a reincidir al momento de que existe una concurrencia de qué? De determinadas anomalías al momento de poder presentarse, determinar aspectos puntuales al momento de poder generar este remedio. Yo lo que puedo generar es que la misma autoridad jurisdiccional que conoce o que conoció el proceso pueda presentarse dicho remedio. En cambio, en los recursos van a existir 4 mecanismos: apelación, queja, casación y nulidad. ¿Pero qué? Como su mismo nombre lo dice, los recursos tienen la única finalidad de que hayan sido presentados y se presenten cuando se ha dado una sentencia injusta. Es la categorización que se le va a poner, una sentencia injusta de la sentencia. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que el Tribunal Superior va a buscar que la actividad se pueda dar de una manera inferior. En cambio, en la acción se va a poder generar la misma forma que dice una acción de revisión, donde el recurso va a tener como finalidad actuar de manera objetiva, actuar de mero trámite. ¿Para qué? Para que pueda atacar la cosa juzgada, más no el tema de forma y de fondo. Esos son los aspectos puntuales que tenemos que tener en consideración en las clases de recursos. Ahora, el recurso de reposición es muy puntual, porque procede contra qué? Contra decretos, procede contra el mismo juez que resolvió o dictó la medida de sentencia, también resuelve la cuestión y dicta la resolución que corresponda. Se interpone en un tiempo prudencial al momento del desarrollo de las audiencias. Puede ser inadmisible y también se puede dar sin más trámite. Ahora, puede generarse que se pueda tener efectos suspensivos al momento de poder generar audiencia y también se puede dar al momento de poder generar un recurso interpuesto por otro escrito. Esa es la finalidad del recurso de reposición. Ahora, en el recurso de apelación, se da en el marco de 10 días, pero en sentencias de autos puede generarse hasta en 20 días. Pero tiene la fundamentación de que
que pueden ser interpuestos en la manera de sobreseimiento que generan efectos suspensivos y de igual forma tiene que tener tres criterios: cuestiones prejudiciales, cuestiones previas y excepciones. Al momento de poder generar este tipo de aspectos, nos vamos a dar con la única sorpresa de que se tiene que expresar tácita y puntualmente lo que dice el derecho apelable, lo que dice, también amparado en la constitución de las partes, las medidas coercitivas necesarias o las medidas de cese de prisión preventiva. Esa es la finalidad de la apelación: revocación de la condena o de alguna forma el reserva de fallo condenatorio o la conversión de la pena en algunos aspectos. Ahora, la apelación es muy objetiva. ¿Por qué? Porque nos dice acá el camino que se tiene que tener. El auto que se puede dictar al momento de poder elevarlo a la sala va a tener como finalidad de que pueda tenerse el objeto del recurso de reposición. Primero, la sentencia es objetiva. Primero, inadmisibilidad o admisibilidad. El plazo prudencial son 5 días. Para la reposición de la inadmisibilidad son 2 días. Y para la admisibilidad y presentación de más pruebas son 5 días. Sobre si las pruebas son admisibles o inadmisibles, tienes 3 días. Y para la fundamentación de la sentencia son 10 días. Es decir, desde la sentencia hasta presentar el recurso de casación transcurren 20 días prudencialmente. Ahora, vamos a darnos cuenta que hay otro recurso muy importante que tienen que tener en consideración. Es el recurso de queja. Al momento de poder plantear el recurso de queja, se tiene que fundamentar y tiene que tenerse como criterio valorativo que se da ante la resolución del mismo juez. Tenemos que tener en consideración que en este tipo de aspectos se puede dar que se puede dar ante la sala penal superior, claro que sí. ¿Se tiene que generar una inadmisibilidad del recurso de casación? Claro que sí. Ahora, para poder ejercitar, para poder ejercer el recurso de queja, tenemos que tener en consideración que se tiene que solicitar al juez Apquén. Y el juez Apquén va a poder generar o ordenar al juez ad quo que tramite, que exija la admisión del recurso impugnatorio denegado, con la única finalidad de darse cuenta el interés material y más aún el interés subjetivo de la sentencia por falta de criterios y falta de motivación de las mismas. Vamos a darnos cuenta de un aspecto muy fundamental ya para poder ir cerrando, que es el recurso de casación. ¿Se da contra sentencias definitivas? Claro que sí. ¿Contra autos de sobreseimiento? También. ¿Contra autos que pongan fin al procedimiento? También. ¿Por qué? Porque acá nos vamos a dar cuenta que estos van a ser expedidos por las salas penales superiores. Y esto va a tener una única funcionalidad al momento de poder generarse, que es que puede proceder ante la acción de revisión y al momento de poder generarse no puede ser objetable por el recurso alguno presentado. Vamos a darnos cuenta ya para finalizar, queridos amigos, que en el recurso de casación va a existir bastantes contravenciones al momento de poder admitirse. ¿Por qué? Porque en este tipo de aspectos no será objeto de recurso alguno cuando no se tenga un criterio valorativo de fundamentación y criterios objetivos que establezcan que la extinción o que establezcan la conmutación de la reserva o suspensión de la pena al momento de poder establecer dicho recurso de casación planteado ante la Sala Penal Nacional. Bien, como les explicaba, muchísimas gracias. Si es que hay preguntas, me quedo presto a responderlas, y si no, muchísimas gracias por la atención. Bueno, mi pregunta de mí sería más bien, con el tema del recurso de casación, ¿cuál sería, he escuchado que se puede fundamentar entre la sala penal superior, si no me equivoco. Ya, ¿y cómo sería la fundamentación? Bien, te explico, Dayan. Al momento de poder presentarlo a la Sala Penal Superior, tenemos que tener criterios fundamentales. ¿Por qué? Porque la Sala Penal Superior o la Sala Penal Nacional establece que en este tipo de aspectos concomitantes va a buscar que el medio de impugnación que se está buscando tenga un trámite primero, que tenga recursos necesarios y vulneración al plazo razonable establecido. Vamos a identificar en este tipo de aspectos que el recurso que está siendo planteado, que el recurso que está siendo presentado pueda tener un camino necesario al momento de poder darse. ¿Por qué? Porque tengo que identificar el derecho que está siendo vulnerado. Tengo que identificar los supuestos y los actos que generan que este tipo de recurso haya sido presentado ante la Sala Penal Nacional y tenga criterios concomitantes. ¿Por qué? Porque yo les explico un caso muy puntual. Ustedes no sé si se acuerdan el caso Cocteles,
donde supuestamente en el caso Cócteles había la presentación del recurso de apelación, pero ¿cuál fue la fundamentación que utilizaba la Sala Penal Nacional? No puedo yo pronunciarme de tema de objetivo, ¿por qué? Porque no ha habido un pronunciamiento de parte por la Fiscalía. ¿Y cuál es el criterio objetivo que tenemos que tener en este tipo de situaciones? Que ha habido un atropello, un estudio jurídico, en un estudio grande, que es el estudio de guardia, pero en este tipo de aspectos, el aspecto del recurso humano, como hacía puntualmente, nos explicaba que era el tema de la falta de papel, la falta de la impresión de las hojas para poder fundamentar las sentencias. Pero ¿cuál fue el criterio? El plazo razonable, porque la Sala Penal Nacional tiene el tiempo prudencial de 3 días para poder pronunciarse. Y si no se pronuncia, está exigiendo a la norma de que tenga criterios objetivos al momento de poder darse para poder existir una correcta fundamentación. Ahora, centrémonos en algo muy puntual. Este tipo de aspectos generan que el recurso de apelación que va a ser elevado tenga primero la debida motivación de las resoluciones judiciales por parte de los magistrados. ¿Por qué? Porque vamos a carecer en la sentencia, vamos a carecer que el cuerpo, y más aún se pierde la objetividad cuando las sentencias se vuelven por derecho punitivo mediáticas. Entonces, ahí se pierde la objetividad al momento de poder darse, porque como lo decía Sócrates, no se va a tener un criterio razonable, sino por el aplauso y el populismo jurídico que se pueda generar, se va a resolver. Los jueces conocen de derecho y como conocen de derecho, tienen que actuar a como establece también la normativa tácita para poder existir sus pronunciamientos. Es lo que te podría fundamentar, Dayan. Sí, sí, justo con lo último que había mencionado también de lo que los jueces conocían de derecho, justamente también le había escuchado hablar del doctor Jefferson Moreno, le había escuchado en sus ponencias sobre litigación, que muchas veces los estudiantes de acá, de Perú, más que todo, se basaban en lo que veían en los litigantes de Estados Unidos, que en Estados Unidos ellos buscan convencer, los abogados buscan convencer a un público que no sabe de derecho, pero acá el abogado peruano tiene que convencer a un juez que sabe de derecho. Y es muy distinto y es muy chocante el tema de la litigación oral. Claro que sí, sí, y es muy cierto lo que tú manifiestas. Lamentablemente no estamos en un juicio donde existe personas ajenas, como en Estados Unidos, que sea por un sistema de jurados que establecen cómo lo puedes convencer a este sistema. En cambio, acá en el sistema peruano es otra realidad. Viendo la realidad y viendo la fundamentación, exige también que la norma, que los abogados se capaciten constantemente, se capaciten en temas puntuales y como es un tema importante también los recursos impugnatorios. Muchísimas gracias, Diane. Y bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Lo despido también a usted y gracias por la atención en la clase y las preguntas. Excelente, Diane. Muchísimas gracias y buenas noches con todos.